per sobre de 2:15, ja tenim aquí amb nosaltres el nostre expert laboral, és en Chema López. Bon dia, Chema. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, entretenidos. Sí, perquè... Le vamos a hacer la competencia al colaborador anterior, al Jordi Barra, porque tenemos unos tinglaos en las empresas que la verdad es que es una auténtica fiesta. Ostres, sembla molt divertit això, però ho dius amb una mica de... Hombre, los que tenemos una cierta veteranía nos lo miramos con una cierta tranquilidad, pero algunos empresarios la verdad es que están que se suben por las paredes. Ahora te explicaré las 3 cositas que tenemos sobre la mesa y la verdad es que es un no parar. Claro, esto a las empresas la verdad es que no es lo mejor que les puede ocurrir. Por suerte, bueno, la situación económica es bueno, el nivel de desempleo sigue bajando, bien, tenemos una situación económica relativamente positiva. Pero claro, hay un segmento de empresarios que están con el alma que no viven. Claro. Porque de alguna manera, pues si se reduce la jornada por un lado, si se siguen aumentando el número de permisos que hay que dar a los trabajadores. Ya. Y por otro lado, se les convoca una huelga por algo tan humano pero tan distante como puede ser el conflicto de Gaza, pues tenemos un tingladillo que, vamos, no necesitamos verbena, ¿eh? Ja Las empresas se vive. Ja ho veig. O sigui, tenim una vaga, i em deies aquesta setmana, Sí, el 15. Una vaga per Palestina. Era por el tema del genocidio, tenía muchísimo sentido cuando no parecía que hubiera una solución, pero de alguna manera el tema es que se está firmando en estos momentos. Claro. Y se están produciendo ya los primeros efectos de los acuerdos. Claro. La mayoría de sindicatos, porque claro, aquí además se da la circunstancia de que se han convocado 6 huelgas al mismo tiempo, en los mismos días, prácticamente en casi todas con el mismo horario. Solamente la de UGT y Comisiones Obreras es un poco más prudente y ha convocado un número de horas por turno. I ara em deien els companys que aquí ens ha arribat ja una notificació també de Comissions Obreres de 2 hores, una parada de 10 a 12. Pero el resto de las otras 5 convocatorias, que son sindicatos más minoritarios, pero con todo el derecho del mundo para poder convocar la huelga, pues han convocado 24 horas. Wow. Claro, dígale usted a un empresario que en este momento está batallando para sobrevivir, pues que se va a hacer una huelga de 24 horas por el conflicto de Gaza. Con todo lo humano que pueda ser. Sí, però que avui les notícies en van plenes, que això representa que ja està, que avui han fet l'últim intercanvi d'hostatges, o sigui que representa que això ja està... En marxa. En marxa i està parat, diguéssim. Sí, pues, és que en marxa està com parada i en marxa la pau, però... Pues según los sindicatos convocantes y que mantienen, este acuerdo es una patochada, no es cierto, y que por lo tanto el conflicto sigue latente y ellos son más papistas que nadie, entonces mantienen la convocatoria de huelga. Bueno, es lo que hay. Sí, sí. Estaremos divertidos. Sí, ja ho veig, ja. Però em deies que hi havia més coses, ¿eh? Sí, vamos a ver. En primer lugar, se mantiene de alguna manera el gran conflicto, que es la reducción de jornada. Yo te decía la semana pasada que yo soy optimista en que esto al final se va a implantar. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera esto ha sonado ya en las mentes de todos. Y entonces todos los convenios este año llevan un apartado donde se pide la reducción de jornada. Muchas empresas de las grandes y de las medianas ya están aceptando que las 40 horas es una cuestión del pasado. De hecho, en España el promedio de trabajo actualmente está en 37,6, 37,7 en las empresas que tienen un valor anual. Es decir, te decía el otro día que en España se mide por 3 conceptos, por las horas que se trabaja al día, las que se trabajan a las semanas o el conjunto total del año. Exacto. El promedio de todas nos da que en estos momentos
se está trabajando alrededor de 1.700 y pico, 1.800. El promedio a la semana es de 37,6, 37,7, 38. Y la jornada se hace en 8 porque le va mejor a todos. Pero lo que es cierto es que tarde o temprano daremos el salto, iremos a una jornada de 7 horas y media aproximadamente. En las empresas que trabajan a turnos esto es imposible porque hay que hacerlo cada 8 horas, hay que cambiar y por lo tanto estas lo que tendrán pues es más días de libres o de vacaciones al cabo del año. Vale. Pero la compensación será igual para todos. Vale. En la pequeña empresa no pasará lo mismo porque en la pequeña empresa, como decíamos el otro día, acortar el tiempo de trabajo del único trabajador o de los 2 trabajadores que tengan significa de alguna manera reducir el tiempo de apertura del negocio. En un bar, en una librería, en cualquier empresa pequeñita, acortar este tiempo es un golpe más a la efectividad que tengan. Claro. Y los pobres ya están pasando bastante con el tema de las ventas online, de las costumbres que tiene la gente y entonces ahí hay un choque realmente grave. Uh-huh. ¿Se va a hundir el mundo? No. Pero lo cierto es que algunas empresas pequeñitas lo van a pasar muy mal y pueden desaparecer. Esta es la realidad y por eso hay una batalla fuerte, especialmente con los partidos o con las asociaciones que tienen su electorado dentro del pequeño empresario, del boutique, del comerciante. ¿Por qué? Porque a ellos les va a afectar mucho más. Claro. Pero claro, hay que pensar que de alguna manera estamos en una economía muy interrelacionada, cada vez más, a nivel mundial. Si leemos el informativo, por ejemplo, de esta semana, aquí en Santa Perpetua, pues estamos ya en un 8% de desempleo. Eso quiere decir que no hay gente para trabajar en determinados puestos. Exacto. Y encima podemos decir que el nivel es relativamente elevado comparado con toda Cataluña. Claro, eso significa que dentro de poco nos va a faltar gente para trabajar en determinados sitios. Se arreglará. Es también una oportunidad para muchas personas, claro. Porque si las empresas están buscando, oye, es el momento para que te formes un poco más e intentes dar el salto. Sí. Es decir, van a ocurrir muchas cosas en positivo y en negativo. Vamos a tener una fiesta bastante grande. Pero a mí me da la impresión de que encendida la mecha, esto ya no lo para nadie. Es decir, vamos de camino a hacer otra reducción de jornada, que será, lo repito, la quinta en la historia de España. Uh-huh. La primera fue la de Benot, que prohibió el trabajo a los menores de 10 años y puso unos límites para los más pequeños, para los más jóvenes. La segunda fue como consecuencia de una huelga. La tercera fue para adaptar lo que ya ocurría a la situación normal, que fueron las del 76 y las del 80 en el Estatuto de los Trabajadores. Y la cuarta fue provocada por un partido político que lo llevaba en su programa, vendió el tema de que iba a reducir la jornada y la iba a colocar en las 40 horas como una opción política, lo hizo y en el 82 bajamos a las 40 horas. Ahora hay otra batalla, que es que hay otro partido, en este caso Podemos, Sumar, que alzaron la bandera de reducir la jornada laboral. Y plantearon de alguna manera llevar o a la jornada laboral de 4 horas a la semana o a las 37,5 de jornada. Bueno, aquí llueve un poco sobre mojado. No era un planteamiento que tuvieran hace 6 años, ha sido de las últimas elecciones, pero lo que ocurre es que está lloviendo sobre mojado. El nuevo gobierno desde el año 2021 está provocando leyes que cada vez atacan más a la pequeña empresa o al empresario. No es que la ataquen, perdón, he dicho una expresión incorrecta. Es realmente que van poniendo normativas para cumplir. ¿Por qué se producen esas normativas? Pues mira, hay que retrotraerse un poco en la historia. En el 2012 el Partido Popular, en un momento de crisis, decide liberalizar la economía.
y provoca un nuevo estatuto de los trabajadores donde se abarata el despido, se permiten determinadas contrataciones, se permiten toda una serie de normas que lo que van a provocar no es un gran cambio, pero sí en cambio van a provocar que se produzcan muchísimas pequeñas injusticias por abajo. Por ejemplo, el chico al que le ofertan un contrato de 20 horas, pero le obligan a trabajar 40. Uh-huh. El directivo que se cree que puede enviar un correo electrónico el sábado o el domingo a las 12 de la noche. El chaval que acaba de terminar sus estudios de formación profesional va a una empresa y en vez de enseñarle, lo que le hacen es trabajar como un operario más sin pagarle ni un clavel. Uh-huh. Claro, todas estas injusticias, pequeñitas y demás, pues el nuevo gobierno decide que las va a atacar por la vía de poner más leyes. Y empieza a poner leyes que las tiene que poner, lógicamente, para todo el mundo. Uh-huh. Y pagamos justos por pecadores. Claro. El tema no es de hace 10 años. El pasado mes de agosto, el cura párroco de Valdepeñas, público, dijo que era una injusticia que a la gente que se le oferta contratos de trabajo de 8 horas se les obliga a trabajar 12. Esto lo dijo un cura en Valdepeñas en el púlpito. Jolín. Y eso quiere decir que está ocurriendo que en el campo castellano-manchego, como en otras provincias, pues a los emigrantes se les dan contratos de 8 horas y se los obliga a trabajar 10, 11 o 12. Uh-huh. Esta es la verdad que está ocurriendo. Claro, son muchos pequeños incumplimientos. Es mucho sinvergüenza el que se lanza a hacer trampas. Claro. La mayoría de empresarios cumplen con sus obligaciones, pero hay algunos que se lo van saltando. Uh-huh. Aparecen los globos, los distribuidores, los riders, y claro, cada vez que aparece una cosa de estas, este gobierno de Yolanda, pues de alguna manera lo que hace es sacar una ley en contra, pero la ley afecta a todos. Y claro, a los empresarios en los últimos años les ha caído de todo. Para el control de presencia, para la igualdad, siempre hay un motivo, pero al final es una norma más. Y la naturaleza humana nos dice que todos nos gusta vivir dentro de la ley, pero con un cierto margen, es decir, que no nos estén masacrando todo el día con radares en las carreteras, con multas por aparcar mal. A todos nos gusta tener un cierto grado de libertad, de libertinaje, como se quiera llamar. Uh-huh. Pero lo que no nos gusta es que nos pongan una norma absolutamente rígida para todo. ¿Y en las empresas qué ha pasado? Pues que con todas estas normas y con todos estos permisos que se han ido dando, los cuales muchos de ellos son justos, pues hemos aumentado del 3% que teníamos de ausencias en los años 70 a un nivel en estos momentos de alrededor del 15%. ¡Wow! Son 5 veces más. Es muchísimo, ¿eh? Sí, pero es la realidad. Por ejemplo, yo te puedo decir que hace 30 años los días de permiso de paternidad eran 2. Los días de maternidad eran 14. Hoy día tenemos 16 semanas por cada uno. Multiplica lo que eso supone en aumento. Hemos aumentado de tener 2 días para asuntos hospitalarios cuando ingresaban a alguien que lo necesitaba a tener 5. Y aumentando el número de beneficiarios. Esto a veces no es cuestión del gobierno, simplemente que Europa reclama poner esto. También. Pero ahora, por ejemplo, la ministra esta misma semana se le ha ocurrido que quiere poner un permiso para las defunciones de 10 días. Yo creo que los 10 días van a ser el máximo. Pero claro, la alarma significa que todo empresario que ha visto que se va a poner un permiso de 10 días en el caso de defunción, se está tirando en este momento de los pelos. ¿Qué se le ocurre a esta señora más para jorobarnos? En un momento que además de las leyes y de las ocurrencias que cada partido pueda tener,
pues estamos viviendo que realmente hay 3 crisis fortísimas. Las comentábamos la semana pasada. La crisis de las ventas, porque el mercado está cambiando, la crisis de producción, con lo que está cambiando la forma de hacer las cosas, y las crisis de competencias de las generaciones, que ya no piensan igual que nuestros padres o nuestros abuelos. Bueno, pues todo ese barullo, ríete tú de las festividades del Jordi Barra. Lo que tenemos en las empresas és la leche de divertido. M'encanta que ho vegis tan com un món apassionant, no? Perquè al final un diria, ostres, vaya problemes, i sempre, no?, l'empresari contra el treballador contra l'empresari. M'agrada com ho deixes veure tu, no? El que és un problema per uns i és un problema pels altres, o no? Veure des dels 2 punts de vista. Mira, yo particularmente me gusta mucho utilizar un poco la filosofía estoica en todo esto. A veces lo que te marca no es el ideal, te marcan las dificultades. Claro. Y entonces yo estoy convencido de que estamos asistiendo a una evolución en el mundo de la economía, en el mundo del trabajo, que no va a ser igual que lo que hemos tenido, pero que aquí nos van a salir empresas mejores, gente mejor, y nos vamos a adaptar todos a un mundo mejor, seguro. Ahora, que en ese camino pues va a haber víctimas, claro, en el tema, y entonces es lo que va a pasar. Siempre, cada vez que ha habido una reducción de jornada, los más inmovilistas siempre han dicho, esto va a ser un desastre, va a haber una crisis. Bien, la ha habido, seguro, pero en parte, muy pequeña. Pero estamos aquí, hemos sobrevivido, hemos avanzado. Entonces no pueden decir que se va a hundir el mundo. Y aparte, hay muchas cosas donde les bastaría con mirar lo que hay en Europa, en economías más potentes y mejor que la nuestra, como para darse cuenta de que ahí no está el problema. El problema a lo mejor es que hay que abrir la mente, volverse más inteligente, y en sitios como Cataluña, que siempre ha sido un lugar donde la gente ha tenido iniciativa y ha sabido sobreponerse a los problemas, por el amor de Dios, escucharlos ahora a mí me parecen a veces los señoritos mesetarios que no querían cambiar nada, no juramos. Jo crec que, clar, si sempre hem estat aquí o si sempre hem viscut aquí, no som conscients de la sort que tenim, de les oportunitats que ens dona Catalunya, no? Que aquí, doncs, podem triar feina. És veritat que hi ha altres llocs d'Espanya on és molt més complicat i a vegades costa d'entendre aquesta sort que tenim aquí i ens queixem els que estem aquí bueno. Sí, bueno. Es una costumbre de la gente de quejarse porque no ha visto. Yo te puedo decir que una vez estuve en Luxemburgo y me quedé parado porque allí hay un monolito que lo pusieron en honor de los padres de Europa porque primaron que los chicos jóvenes viajaran a otros países para que vieran lo que había en otros países. ¡Ostras! Y para evitar las guerras, porque pensaban que los chicos que se conocen son menos proclives a encender guerras por comparación. Yo he visto yo tengo muchos expertos en el bar que siempre hablan. ¿Expertos en el bar? Sí, a mí me dan lecciones todos los días. Entonces te explican todo, de derecho laboral sobre todo, ellos saben muchísimo más que yo, por el amor de Dios, eso es así. Bueno, pues cada vez que hay un aumento del precio del tabaco en España, se va a hundir el mundo y esto es caro y demás. Si viajaran a Francia o a Inglaterra y vieran el precio que hay allí, se les podía caer la cara de vergüenza. Es verdad. ¿Entiendes? Con la gasolina, 3/4 de lo mismo. Yeah. Que salgan un poquito y que vean lo que hay. Nosotros nos quejamos de lo que tenemos aquí. Por el amor de Dios, que le pregunten a alguna de las personas que vienen de otros países y de otros lugares para ver la suerte que tenemos donde vivimos. Sí. Y sobre todo, por ejemplo, los que somos inmigrantes, hemos venido a Cataluña y hemos visto lo que tenemos aquí por comparación, pues la verdad, yo por lo menos no me voy a quejar, lo tengo muy claro. Clar. Em fa gràcia perquè parlaves del percentatge d'atur, que dius que ara hi ha com un 8, no? Més o menys, i en comptes de veure...
no dic que ho vegis com algo negatiu, però em fa molta gràcia la lectura que em fas de dir, perquè sempre és com que lluitar, no?, contra aquest percentatge, que sigui ben baix, no?, que hi hagi molta gent treballant, que tothom tingui feina, però en canvi tu fas la lectura de ull, perquè hi ha molt poca gent per ocupar, i això vol dir que ens faltaran treballadors. No? I m'agrada veure aquesta altra part de dir, però tothom està ocupat, però això vol dir que no tindrem possibilitat de... No hi ha canvi, no hi ha recanvi, no hi ha un futur de treballadors, de renovació, de... Claro, mira, es que realmente puede haber un colectivo, un 8%, un 9%, que esté sin trabajo. En las empresas probablemente también se necesite un porcentaje quizás no tan grande más, pero tiene que coincidir lo que se necesita en una determinada empresa con la oferta que haya. Está calculado que cuando esos ratios bajan del 6%, quiere decir que hay profesiones en las cuales en esa zona geográfica no hay nadie, por una cuestión matemática de promedio. Sí. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tú estás buscando unos determinados puestos y en esa zona no hay nadie. Los tienes que traer de fuera, y ha habido casos históricos para los que nos hemos dedicado a esto, a estudiarlo. Por ejemplo, yo me acuerdo un año que en Por Aventura necesitaban una serie de profesiones, no había nadie, la tuvieron que ir a buscar al extranjero porque aquí no había. Hay otras zonas, por ejemplo, en la España vaciada, pues se han ido perdiendo oficios antiguos, como herrero. Bueno, pues el herrero no hay nadie y sin embargo hay que hacer puertas de hierro para chalets y demás y se buscan como el oro porque no se tiene nadie. Aquí hay profesiones que han ido desapareciendo y que no se han cubierto. Bueno, estas profesiones ahora mismo están buscadísimas. Claro. Por ponerte un ejemplo, fíjate, nosotros teníamos aquí pues casi una docenita de panaderías en su día en Santa Perpetua. Ya no quedan, ahora son hornos industriales los que nos fabrican el pan o un señor en la gasolinera que mete un congelado y lo hace. Pero están buscadísimos en estos momentos la gente que sabe hacer pan de masa madre. No hay. Es decir, y en algunos sitios están creciendo como florituras la gente que de alguna manera sabe hacer panes especiales, masa madre. Ni te digo el negocio, por ejemplo, que hay con los sin gluten. También, claro. Hubo un vecino nuestro, Llansana, que tuvo la virtud de ver que lo necesitaba y de alguna manera ahora tiene un negocio floreciente a más no poder. Que vayan a la calle Balmes de Barcelona y lo van a ver. Y lo hemos tenido aquí casi aburrido al pobre, casi cerrando su pastelería, cuando de alguna manera estaba desarrollando un negocio. Sí. Por eso, insisto, nosotros tenemos que aprender mucho de la gente que ha hecho cosas aquí, porque realmente es una historia muy bonita. Pero realmente los números del paro, cuando se acercan a alrededor del 6%, el problema no es la gente que está en el paro, el problema es que no tenemos gente para cubrir toda nuestra oferta. Ese es el problema. Entès. Molt bé. Bueno, se'ns han fet les 12. Xema, és que, clar, fa així com, mira, amb tota la pila de papers que portava ell per parlar de coses, doncs no sé si ens n'hem anat avui molt per les branques o què, però clar, és que avui hi havia com 3 temes molt d'aquesta setmana, molt d'actualitat, no?, que tenen a veure amb el món laboral. Llavors, bueno, doncs aquí ha quedat el comentari. Res, que la setmana que ve intentarem robar-li algun minut al Jordi Barra i ampliar aquesta secció, perquè això ens quedem sempre curtíssim. Lo del Jordi Barra es muy de salud, por lo tanto eso, ni os atreváis a cortarlo. També tens raó, necessitem l'oci, necessitem l'entreteniment. Però amb tu també ens hem entretenit. Xema, moltes gràcies. Fins la propera setmana. Merci.